el pastor no está acá. La razón es de que, como sabemos, él tiene otras iglesias en donde está ahora sí que atendiendo, y bueno, necesitamos nosotros seguir trabajando también de la misma manera como él nos ha enseñado. Que no voy a poder hoy. Necesitamos seguir trabajando y seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Esta tarde otra vez me toca a mí, esperando ya muy pronto uno de ustedes pueda levantarse y que no sea solamente el hermano Manuel o otros hermanos que estén predicando la palabra, sino queremos animarle que usted también pueda animarse y pueda pedirle al Señor, buscar la dirección para que el Señor también en usted pueda haber esa capacidad para que pueda predicar la palabra del Señor también. Amén. En esta tarde, en esta noche vamos a mirar y vamos a estudiar un tema en el cual necesitamos todos y cada uno de nosotros poder aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Aunque, hermano Paco, aunque me caliente aquí el ambiente, si el ventilador me lo mueven a un lado porque me está volando aquí la Biblia. Y vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Evangelio de Mateo. Vamos a mirar un versículo del cual vamos a partir. Vamos a ir a Mateo 11:29. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Y sabe, me llamó mucho la atención el sábado pasado que fuimos a este seminario allá en ¿cómo se llama la ciudad? Si alguien me recuerda. En Páramo. Entonces estuvimos aprendiendo allá de cómo revitalizar la obra del Señor. Y sabe, a lo mejor y yo he estado predicando últimamente o todo el tiempo en cuanto a trabajar para la obra del Señor, en cuanto a esforzarnos para la obra del Señor. Y es cierto, necesitamos esforzarnos, pero necesitamos primeramente aprender de nuestro Señor Jesucristo tal y como Él nos lo enseñó. Veamos lo que dice este versículo para poder continuar. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a tomar como base la porción de la palabra que dice: aprended de mí. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Maestro y necesitamos aprender de Él para poder trabajar en su obra de acuerdo a su voluntad y poder que cada paso que demos en la vida pueda hacer efecto en las personas a las cuales queremos predicarle la palabra del Señor. Amén. A lo mejor y de repente cuando yo le hablo del reto hacia trabajar en la obra del Señor, a lo mejor le estoy hablando como en lo que yo trabajo. El problema para mí, vamos a decirlo así, el que yo trabajo en construcción y soy mayordomo de un grupo de diferentes trabajos. Entonces, ¿sabe? A mí me gusta que la gente esté movida, que la gente trabaje, que la gente piense en la producción, que la gente haga el trabajo, porque triste y lamentablemente hay gente en los trabajos que solamente va por sus 8 horas. No les importa la producción, no les importa cuánto van a hacer, no les importa terminar el trabajo. Pero para mí es un compromiso que yo tengo que entregar ese trabajo, tengo que terminar ese trabajo. Por eso es la razón de que yo estoy activo. Si usted me viera en la mañana, yo amanezco en el trabajo, si voy a entrar a las 6 de la mañana, yo estoy allá a las 4:30 de la mañana, esperando que me dé la hora, esperando que llegue la gente para empezar a trabajar y que ese trabajo se termine, porque tengo cierto tiempo para terminarlo. A lo mejor en mi vida corre y mi mente está en ese sentir todo el tiempo, que cuando abro la Biblia, que cuando estudio la Biblia, me enfoco o miro el trabajo de la obra como
hago de lo que yo hago también. O sea que parte de mi vida, de lo que yo hago durante el día, a lo mejor y lo traslado a lo que es el ámbito iglesia. Pero que el Señor he estado meditando, he estado pensando en esto y pensando en lo que el sábado pasado aprendimos acerca de cómo revitalizar la iglesia, los líderes. Y yo creo que esto es muy importante para mí en lo personal. Cómo debo de hablarle a las personas, cómo debo de tratar a las personas, aunque a veces es difícil, pero que como dice el hermano Eric, lo que acaba de decir, no desmayemos de hablarle a las personas, de hablarle a nuestros familiares, de hablarle a nuestros vecinos. ¿Pero cómo? El Señor dice ahí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces me traslado a tratar o a esforzarme a aprender de mi Señor, porque ese es mi maestro. Y debo de mirar al Señor Jesucristo como mi maestro, como mi Señor, aunque es mi Salvador, es mi Señor, pero que es mi maestro, porque Él me dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y qué es lo que debo de aprender yo de Él? Vamos a mirar en esta noche de lo que debemos de aprender de Él. Lo principal que debe de haber en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, es lo que vamos a estudiar en esta noche, en cuanto a la compasión. ¿Amén? Tener compasión por los demás, compasión por mis hijos, compasión por mis amigos, compasión por mis vecinos, compasión por mis hermanos, compasión por todo aquel que no tiene al Señor en su corazón. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros que ya conocemos del Señor, miramos a la gente que no conoce y decimos, bueno, es que les hablo, pero no quieren. Pero no desmayemos, no nos cansemos de seguirles hablando de aquel que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, pero que además para darnos vida y vida eterna. Amén. Esa es la compasión que debemos de sentir unos por los otros, aún dentro de la iglesia. Porque aún dentro de la iglesia, como decía el pastor el domingo pasado, nosotros como humanos criticamos, como humanos queremos matar al hermano porque no llegó, queremos matar al hermano porque está haciendo las cosas a lo mejor y mal. Entonces, lo quiero revertir en esto, en mi vida, en mi persona, porque cuántas de las veces, a lo mejor, y yo he pensado mal de mi hermano, que a lo mejor y no llega, que a lo mejor y no se esfuerza, que a lo mejor y está débil, que a lo mejor, pero necesito yo tener compasión. Vamos a mirar unos cuantos versículos y de ahí vamos a mirar cómo es que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión por las almas, tuvo compasión por las personas. Y eso es lo que debe de caracterizarnos a nosotros para poder ir a este versículo y poder decir verdaderamente, yo estoy aprendiendo de mi maestro, yo estoy aprendiendo de mi Señor. Porque Él dijo en este versículo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. Vamos a ir a uno de los versículos en Mateo 9:36. Vamos a mirar qué dice Mateo 9:36. Necesitamos aprender de nuestro Señor. Necesitamos aprender de Él porque es el único que puede enseñarnos grandes cosas a través de su palabra. 9:36. Mateo 9:36. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice este versículo: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Bien, este versículo nos habla de la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo al ver aquellas multitudes que estaban sin rumbo fijo, que caminaban sin rumbo fijo, sin dirección. Usted y yo conocemos de la palabra del Señor y necesitamos tener la compasión por aquellos que no le conocen. Amén. Por eso es que la semana de oración, el sábado de oración, necesitamos usted y yo poder hacer el tiempo
para poder venir y orar por aquellas personas que no conocen del Señor, por aquellas personas que están en una lucha constante en su vida para poder establecer su vida en el Señor. A lo mejor hay personas que caminaban en el Señor de una manera que estaban corriendo, que estaban esforzándose, pero por X o Z circunstancia de la vida se desviaron o desmayaron. Necesitamos orar por aquellas personas, tener compasión por aquellas personas. Muchas de las veces nosotros decimos, bueno, ya conoce del Señor, ya conoce la palabra del Señor, pero nos olvidamos que por el otro lado, nuestro adversario, el diablo, dice la palabra, que está buscando, anda como león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Y él va a devorar a aquel que está débil, a aquel que está golpeado, aquella oveja que está golpeada, aquella oveja que está perniquebrada. Él se va a aprovechar de esta situación. Y nosotros necesitamos tener compasión de aquellas personas que están débiles. Amén. ¿Está conmigo? Necesitamos aprender de nuestro Señor. ¿Qué es lo que Él hizo con las personas? Él tuvo compasión. Ahora, en estos mismos versículos habla y dice en el 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad las mies son muchas, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. Necesitamos tener compasión. Esa compasión que hubo en nuestro Señor. Él sabía que Él no iba a estar físicamente todo el tiempo, pero Él sabía el recurso que teníamos nosotros para poderle pedir al Padre por obreros, para que trabajaran, para que dedicaran, para que se enseñaran, para que aprendieran del Maestro qué es lo que Él hacía, cómo es que Él lo hacía, para que de esta manera usted y yo podamos hacerlo. Necesitamos tener compasión. Yo necesito tener compasión de mis hermanos carnales. ¿Por qué? Porque muchas de las veces aún en mis hermanos carnales, yo los miro cómo caminan, los miro cómo están, pero muchas de las veces me olvido de pedir al Señor por ellos. Pero otra vez, como dice nuestro hermano, necesitamos nosotros pedir por nuestros familiares, por nuestros padres, si es que los tenemos, por nuestros hermanos carnales, para que ellos puedan tener también la oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos, de poder entrar en ese lugar que dijo nuestro Señor que iba a preparar para que donde Él estuviera, nosotros también estuviésemos. Amén. Amén. Porque si no, de alguna manera, pudiéramos estar siendo, ¿cómo se dice la palabra? Pudiéramos estar siendo que nada más queremos nosotros entrar egoístas y dejando la compasión a un lado por nuestros amigos, por nuestros familiares. ¿Sabe? Ahí en la casa donde vivimos, enfrente tenemos la escuela, la secundaria, a un lado tenemos la Miro School. Pero nuestros vecinos es una señora que es sheriff. Y bueno, ellos están yo los puedo mirar en un nivel de vida social un poco más arriba que nosotros. Pero que yo sé que para Dios no hay nada imposible. Pero yo estoy buscando la forma, la manera de cómo poderles hablar del Señor, poderles decir y hablarles de lo que nosotros hacemos. En varias ocasiones les he a lo mejor y aventado algunas palabras que vamos a la iglesia, que estudiamos la Biblia, pero no he encontrado la forma de cómo predicarles la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque son personas también que necesitan y que tienen la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos, de poder entrar a ese lugar que nuestro Señor Jesucristo nos dio la oportunidad. Amén. Yo no sé cómo está su vida, cómo está usted trabajando, pero en mí yo creo que necesito a lo mejor no bajar la guardia de trabajar para el Señor y de esforzarme, pero a lo mejor sí pedirle al Señor la dirección de cómo poder llegar al corazón de las personas. A lo mejor y soy muy rudo,
A lo mejor y soy muy exigente. A lo mejor y traslado lo de mi trabajo a el trabajo de la obra. Hay veces así me siento. Pero que el Señor me ayude para poder verdaderamente tener compasión por las almas. Compasión por las personas que no conocen del Señor. Compasión por los hermanos que a lo mejor ya están débiles. Que en vez de decirle, hermano, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no has venido? A lo mejor y poderle decir en otras palabras, hermano, ánimo. Hermano, vamos hacia adelante. Yo no sé, ¿sabe? Le estoy pidiendo al Señor que me ayude para poder a lo mejor ser más tierno, ser más, ¿cómo le diré? Más tranquilo, pero sin bajar la guardia. Porque muchas personas, por el otro lado, porque miran que usted estudia la Biblia, porque miran que usted va a la iglesia, dice, bueno, la Biblia dice que tú me tienes que perdonar. La Biblia dice que tú me tienes que soportar. Y es ahí donde necesitamos tener el temple, así como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando lo trataban de atacar, cuando lo trataban de contradecir, tener la sabiduría para poder responder de la mejor manera. Porque muchas de las veces, créanme que venimos y nos molestamos, al menos yo. Hay veces cuando las personas tratan de aprovecharse, a lo mejor de que yo vengo a la iglesia o de que yo estudio la Biblia, hay veces me molesto y reacciono a lo mejor no de la manera correcta. Entonces necesito yo tener la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Tener las palabras adecuadas en el momento necesario, cuando la contraparte viene y lo ataca a uno, viene y lo reta a uno, viene y le rechaza a uno. Entonces necesitamos tener la misma compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que estamos capacitados y que necesitamos esforzarnos para poder llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Amén. Entonces miramos acá en estos versículos de Mateo acerca de la compasión que tuvo por las almas, acerca de la compasión que tuvo por las personas que estaban caminando, por las multitudes que estaban caminando como ovejas sin pastor. Amén. Necesitamos tener la compasión. A lo mejor nos hemos cansado de hablarles a las personas. A lo mejor y ya les hablamos una y otra vez. No nos cansemos. Necesitamos seguir predicándoles, necesitamos seguir hablándoles de la palabra del Señor. Amén. Noé predicó por 100 años. ¿Y cuántos se salvaron? ¿Cuántos entraron en el arca? ¿Cuántos? 8. Entonces, imagínense, sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa y él. Todo 8 en 100 años. No le digo que la iglesia Cristo viene, va a quedarse como estamos, sino que yo creo que vendrán nuevos tiempos, vendrán cosas grandes, vendrán cosas maravillosas cuando nosotros aprendemos del Maestro. ¿Está conmigo? Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que la Biblia dice que en los últimos tiempos mucha gente se enfriaría, mucha gente abandonaría, mucha gente no creería por tantas cosas o por tantas otros engaños que algunas supuestas iglesias llamándose cristianas han golpeado o han lastimado a muchas personas. Pero nosotros no debemos de desanimarnos y seguir predicando la palabra del Señor con ese amor, con esa ternura, con esa compasión hacia aquellas personas que no conocen del Señor y aún con las que ya conocen del Señor. Amén. ¿Sabe? Le cuento. Yo le hablo por teléfono a mi madre y le hablo del Señor. Y yo sé
que cuando yo le hablo, ella acepta. Ella ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, pero que el problema radica en la costumbre y tradición que se les ha enseñado, y que como ellos no asisten constantemente a la iglesia donde se les está hablando de la palabra del Señor, donde se les está enseñando, donde se les está capacitando en cuanto a lo que es la palabra del Señor, pierden otra vez el sentir, pierden el sentido en cuanto a lo que es recibir al Señor en su corazón, aceptarle como su único y Señor y Salvador. Y que sucede lo que en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso sucede cuando recibimos a Cristo, pero que por cuestiones de tradiciones y costumbres se pierde ese enfoque, ese sentido, pero que el Señor nos ayude para poderle seguir recordando cada día. Yo no sé si sea por teléfono, sea por video, sea como podamos poderles transmitir y poderles hablar constantemente de que Cristo es el único que nos enseña cómo vivir, que nos enseña qué hacer, cómo reaccionar, y que nos da la oportunidad de poder estar teniendo la esperanza cada día sobre esta tierra, sobre esta vida, la esperanza de que si morimos estaremos con Él en aquel lugar que Él fue a preparar para que nosotros también estemos. Amén. Necesitamos tener esa compasión. Otro de los versículos que vamos a mirar acerca de la compasión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a mirar lo que dice Mateo 14:14. Vamos a mirar otra escena en donde nuestro Señor nos enseña, y la palabra del Señor nos enseña y nos habla acerca de la compasión que Él sintió por aquellas personas, por aquellas multitudes que caminaban o que lo seguían, pero que el Señor tuvo compasión por ellos, y que nosotros también necesitamos tener compasión. Número uno, necesitamos tener compasión por las personas que no conocen del Señor, porque nuestro Señor tuvo compasión de aquellas multitudes que caminaban como ovejas sin pastor. Necesitamos nosotros tener esa misma compasión. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. A lo mejor, y yo no soy la mejor persona para predicar, a lo mejor yo no tengo la mejor forma de predicar. Necesito buscar en oración, necesito buscar en esa comunión con mi Señor, y poderle decir, pedirle: Señor, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo quieres que yo lo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Su palabra dice allá en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Amén. Entonces necesito yo buscar al Señor, meterme en esa búsqueda, en esa comunión con mi Señor, y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo hable? ¿Cómo quieres que yo reaccione? ¿Qué es? Empápame, quiero empaparme de tu Santo Espíritu y caminar verdaderamente en el Espíritu. Y yo creo que realmente grandes cosas sucederán. Porque ejemplo tenemos en cuanto a los apóstoles, cómo es que ellos realmente caminaban en ese verdadero sentir, donde aún dice la palabra que el apóstol Pedro, aún cuando pasaba solamente la sombra de Pedro, dice la palabra, solamente la sombra de Pedro cuando pasaba sobre los enfermos sanaban. Pero es que es esa búsqueda que yo necesito tener, es esa comunión que yo debo de tener con mi Señor para que sucedan esas grandes cosas. Poder tener esa compasión por las almas. ¿Sabe? El apóstol Pedro era un hombre rudo, un hombre que tenía su carácter, pero que el Señor lo moldeó y que el Señor lo pudo utilizar de una manera incalculable, de una manera grande. Amén. Que cuando les hablaba a las personas, ya les hablaba con esa ternura, porque su carácter estaba ahí, pero fue moldeado. Y yo creo que para Dios no hay nada imposible. Su carácter, mi carácter, mi forma, su forma, el Señor puede moldearla de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es Dios quien pone el querer como el hacer, como su buena voluntad. Amén.
Es Dios quien puede poner en su vida y en mi vida el querer como el hacer, todo aquello bueno que Él quiere que nosotros hagamos, Él lo puede hacer. Amén. Veamos lo que dice otra vez estos versículos. Vamos a iniciar desde Mateo 14, 13, por favor. Vamos a leer esa porción de la palabra que dice: oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sigamos adelante. Dice, acercaron a él sus discípulos, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la gente, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Sigue diciendo, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Hasta ahí. La palabra del Señor acá nos habla de que las multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él había la compasión, porque en Él había la ternura, porque en Él había esa vida que Él proyectaba con sus palabras, con sus enseñanzas. Amén. La gente lo seguía, mucha gente lo seguía porque les daba, pero vamos a mirar el punto en donde Él miró que la gente le seguía y tuvo compasión de ellos porque ya estaba anocheciendo y ellos no habían comido. Los discípulos se acercan y le dicen: despídelos, mándalos a que vayan a comprar de comer a algunas de las aldeas, porque ya es noche. Y dice el Señor, teniendo compasión de ellos, dice el Señor: bueno, denles ustedes de comer. Los discípulos se asustaron y dijeron: bueno, pero Señor, nosotros no tenemos nada más que unos cuantos pececillos. Ahora, al decirles el Señor: denles ustedes de comer, ¿qué dijo el Señor Jesucristo allá en el monte de la tentación, cuando el diablo le tentó, cuando el Señor tuvo hambre? Que dijo: si en verdad eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo el Señor? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el Señor, de alguna manera, aunque Él les había predicado, pero que el Señor les dice: bueno, denles ustedes de comer, ustedes pueden hacerlo. Pero muchas de las veces nosotros, el temor de hacerlo o el temor de darle de comer a una persona nos confronta y nos asusta. Y pensamos que no podemos hacerlo. Si hablamos en el sentido de darles de comer en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a la alimentación espiritual, podemos hacerlo, porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acabamos de cantar el canto: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. El Señor está con nosotros. Entonces nosotros necesitamos tener la compasión por aquellos que tienen hambre, aquellos que no han comido. Otra vez volvemos a lo mismo, necesitamos tener compasión por aquellos que necesitan ser saciados de la palabra del Señor. Necesitamos tener compasión. Yo no sé cómo, yo no sé qué hacer, pero el Señor nos indicará si nos metemos en oración, en ayuno, en comunión delante de nuestro Señor. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Sabe? Yo creo que no hemos practicado últimamente, bueno, yo, a lo mejor y ustedes sí, el ayuno. No hemos practicado, no lo he practicado. Necesito practicarlo, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Amén. Necesitamos ayunar para que el favor de Dios venga sobre aquellos que están débiles. Necesitamos orar para que el favor de Dios venga para aquellos que no conocen del Señor, para nuestra comunidad, que a lo mejor y no nos conoce, que no sabe que existimos, que no sabe que estamos. Necesitamos tener esa ternura, esa compasión
por aquellas multitudes, aquellas personas que no conocen del Señor. Pero para eso yo necesito meterme en la búsqueda del Señor y poder mirar estos versículos donde el Señor me dice: aprende de mí. Aprende de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. A lo mejor soy arrogante, a lo mejor pienso que sé mucho, a lo mejor, no sé. ¿Cómo está mi vida en cuanto a la compasión para con los demás? Amén. Es ahí donde yo necesito vertir lo que necesito aprender del Señor. A lo mejor y mi carácter, a lo mejor y mi forma de vida que llevo es presionada, es estresada, y que a lo mejor esto lo traigo a que usted también pueda o quiera yo pretender que usted también tenga que trabajar. ¿Sabe? El apóstol Pablo hablaba mucho acerca de cómo es que el ejército, de cómo es que los atletas, él hablaba mucho de esto, porque él había estado en todo eso en su vida anterior, y él lo enfocaba de una manera en ese contexto, y lo ponía acerca del soldado, acerca del atleta. Él hablaba de muchas maneras. A lo mejor, y yo quiero hablarle acerca de cómo se hace en la construcción, pero no, vamos a aprender de nuestro Señor, cómo es que nuestro Señor fue, cómo es que nuestro Señor habló. Amén. Y esto lo aprendí, ¿sabe? El sábado pasado, le repito. Aprendí y empecé a pensar y digo: Señor, es cierto. ¿Cómo es que podemos revitalizar la iglesia? ¿Cómo es que podemos revitalizar a los líderes? Es poniendo en práctica la palabra del Señor, aplicándola en mí, aplicándola en los líderes, aplicándola en cada uno de aquellos que tienen el compromiso para poder caminar todos juntos de una misma manera, para poder servirle a nuestro Señor de lo mejor, para que cuando las personas puedan entrar de afuera hacia adentro, puedan entrar y mirar y sentir ese amor, esa compasión. ¿Sabe? Cuando, yo no sé, pero cuando usted mira a su hijo, a su hija y le dice: ven para acá, quiero darte un abrazo, quiero abrazarte. ¿Sabe? Los niños o los hijos luego como que usted los mira como que se chivean, pero ellos sienten ese amor, esa compasión, ese amor que hay. Yo a veces cuando le digo a Marisol o a Fabián o a Anabel o a Noemí: venga para acá, quiero abrazarla, quiero darle un beso, quiero decirte cuánto te quiero. Las más grandes, como ya están grandes, dicen: ay papá, como que se les hace como ridículo, ¿verdad? Pero es así. Abrazo a Fabián, todavía Fabián se deja abrazar y se deja consentir, Marisol igual. Pero es ahí donde queremos llegar. Cuando las personas entren, cuando los hermanos entren, puedan sentir que hay en su corazón, que hay en su vida, que hay en mi vida, esa compasión para recibirlos y poderles decir: hermano, Dios te bendiga, Dios tiene una bendición para ti, yo sé que Dios te va a bendecir, yo sé que Dios está contigo. Amén. Que de esa manera ellos puedan sentir: wow, este hermano, esta hermana, sin importar por lo que usted y yo estemos pasando, porque es ahí donde nosotros necesitamos mostrar delante de las personas ese amor, esa compasión, porque de lo demás el Señor se encargará. El Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo no me debo de preocupar por lo que yo estoy pasando en mi vida. Yo me debo de preocupar por cómo está usted. Amén. Por cómo estoy yo en mi vida, el Señor se está encargando de ello. De eso yo tengo que estar seguro. Amén. La compasión que debe de haber a mí hacia con usted, hacia con mis hijos. Y esta tarde yo hablaba con mi esposa, le digo: sabes, muchas de las veces la compasión, así como dice el Señor: aprended de mí,
que soy manso y humilde. Muchas de las veces hay personas que se aprovechan cuando usted tiene esa compasión, cuando usted se entrega de esa manera. Hay personas que se aprovechan y tratan de sacar beneficio propio de esas realidades. Amén. Pero necesitamos nosotros pedirle al Señor la sabiduría para que cuando nosotros tenemos ese amor, esa compasión, realmente el Señor esté en todo esto y que el Señor pueda estar mirando a aquel que a lo mejor iba a tratar o trata de abusar de esa ternura o de ese amor que nosotros o que usted brinda, el que no se puedan aprovechar de él. Amén. Eso es lo que necesitamos, usted y yo, tener compasión, pero mirar a nuestro alrededor, pedirle al Señor que nos ayude. El Señor tenía todo bajo control. Me dirá usted, bueno, pero es que era el Señor, es que es el Señor, pero que Dios no está con nosotros. ¿Qué no dice Filipenses 4:13? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, todo lo demás está en control. Amén. Miremos otro pasaje donde el Señor tiene compasión. Otra vez, vamos a mirar en Marcos 6, no. Vamos a mirar en Lucas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 7 y versículo 11. Vamos a mirar otra de las maneras o cómo es que el Señor nos muestra su compasión en este otro pasaje. Vamos a mirar esto que dice la palabra del Señor. ¿Todos lo tienen? Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Miramos acá otro pasaje donde nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de una mujer, de una madre que había perdido a su único hijo, y además ella era viuda. Tenemos una escena donde la madre llora, donde la madre está destruida. Pero nuestro Señor, que lo puede todo, que para Él no hay nada imposible, vino y tocó el féretro, vino y tocó la caja en donde este muchacho estaba ya muerto. Fíjese, estaba ya muerto, pero el poder de nuestro Señor, que vino y tocó y que levantó a aquel muerto y lo entregó a su madre vivo, nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible, y que aún las personas que están muertas, por eso es que nosotros hemos pasado de muerte a vida, las personas que caminan en el mundo sin Cristo, las personas que no conocen de nuestro Señor, están muertas en vida, pero que usted y yo podemos hacer algo. Teniendo compasión. Otra vez, me estoy enfocando solamente en predicar la palabra, en hablarle a las personas, tener compasión de las personas que están muertas, de las personas que caminan en el mundo supuestamente vivas, pero están muertas espiritualmente. Amén.
Necesitamos nosotros tener compasión. Ahora, miramos aquí una escena donde el Señor levanta a uno que ya estaba muerto. La pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Hay veces pensamos de aquellas o de una o de otra persona y decimos, no, este ya no tiene lucha, este ya ni para qué hablarle. Pero nosotros no sabemos exactamente el propósito de Dios que tiene para aquellas personas. Amén. Nosotros necesitamos seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, tener la compasión, sentir la compasión por aquellas personas. Una madre que llora por su hijo que estaba muerto. ¿Cuántas madres no lloran por sus hijos que están perdidos en las drogas, en el alcohol, en las pandillas, en todo aquello en lo que los jóvenes se involucran? Amén. A lo mejor yo puedo decir, bueno, yo mis hijas las tengo en casa, mis hijas no se portan mal. ¿Qué me importa lo que la demás gente haga? Estoy siendo egoísta cuando yo conozco la palabra del Señor. Amén. Es cierto, debo de preocuparme por mi familia, por mis hijos, pero debo de preocuparme y tener compasión por aquellos hijos de aquellas madres que lloran, que se la pasan en vela, que se la pasan llorando todas las noches. Mi hijo volverá, mi hijo llegará mañana o no llegará. Me darán la noticia que falleció, me darán la noticia que se accidentó, me darán. Porque las madres que tienen los hijos en estas realidades de vida, o en estas vidas metidas en los vicios, así se la pasan las noches. Amén. Yo recuerdo a mi madre cómo es que cuando yo salía a la calle anteriormente, allá en México, yo salía y a lo mejor a veces no volvía hasta el siguiente día. A lo mejor volvía por allá a las 4 o 5 de la madrugada. Mi madre allá estaba en la esquina de la casa esperándome, mirando, asomándose a ver si ya llegaba su hijo. Y es que una madre que tiene los hijos de esta manera, así se la pasa. Entonces necesitamos nosotros tener compasión por aquellos hijos de aquellas madres que están cada día pidiéndole al Señor por sus hijos que no les pase nada. Usted y yo, que conocemos del Señor, necesitamos tener compasión por aquellos jóvenes, por aquellas personas que no conocen del Señor, que están metidas en los vicios, que están metidas en situaciones donde peligran sus vidas. Necesitamos tener esa compasión. A lo mejor y yo ya estoy cómodo, a lo mejor y yo ya salí de todo eso y digo, bueno, gracias Señor porque ya me sacaste. Sí, le doy gracias al Señor, pero ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Del cual Él me sacó de aquella vida que yo llevaba. ¿Para yo vivir bien? ¿Para yo no preocuparme? No, el Señor me sacó para que yo pudiera hablarles a otras personas cómo es que el Señor me rescató de aquel mundo que yo vivía. Amén. Acordémonos del el endemoniado Gadareno. ¿Cómo es que él estaba? ¿En cuál situación él estaba? Pero ¿qué el Señor hizo con él? ¿Y qué le dijo el Señor que hiciera? Cuando él le dijo, quiero ir contigo. El Señor solamente le dijo, ve y cuenta a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Amén. Entonces, usted y yo, nada más piense en dónde estuviera usted si el Señor no lo hubiera rescatado. Amén. En mi persona, yo pienso que yo ya no existiera por la vida que yo llevaba. A lo mejor usted me puede decir, pero hermano, yo no era malo, yo me portaba bien. Bien. Pudiera decirle en qué rumbo iba su vida. Pero es ahí donde necesitamos, nosotros que estamos acá, aprendiendo de la palabra, poder tener la misma compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo para predicarle a aquellas personas que no conocen de Él. Amén. ¿Está conmigo? El Señor es bueno. Como ven, ahora yo no les prediqué de reto, sino quiero empezar a predicar de la compasión que primeramente haya en mí hacia los demás, no importando que no quieran, sino tengo que trabajar en eso en mi vida, porque yo quisiera a veces que las personas cambiaran de la noche a la mañana.
Yo quisiera que las personas entendieran de la noche a la mañana, pero no fue así en mí. El Señor me trae a mí, haciendo en ti así de esa manera, no. El Señor ha trabajado conmigo, ¿cuántos años? Desde el 95, ya hace 10 años. Amén. ¿O cuántos años? 15. Miren que yo me siento más jovencito. 20. Miren que me le van aumentando. 95, 2000, cierto, 20 años. Entonces, a lo mejor y yo quiero que las personas que apenas que conocen del Señor, quiero que ya hagan lo que yo hago. Es imposible. Amén. Entonces, necesito yo seguir esforzándome, pero que en mi vida, en mi corazón, haya este sentir que hubo en mi Maestro, que es nuestro Señor, en el Maestro que nos enseñó y que nos dice: aprende de mí, aprendan de mí, que soy humilde de corazón, que soy manso. Porque nosotros, hermano, al menos yo, lo de manso, créanme que a veces me cuesta. Yo le digo en la casa a mi esposa, no, mejor ni le digo. No, es que realmente como humano, créanme que ahí es donde la batalla está. Y si yo le digo a usted cómo es en la casa, va a decir no, mejor no. Igual, ¿sabe? A veces me cuesta. Pero necesitamos nosotros poder caminar de acuerdo a la palabra del Señor y buscar por medio de oración, por medio de ayuno, el que el Señor transforme nuestra vida y que podamos mirar como nuestro Señor Jesucristo miró a la gente. ¿Cómo la miramos nosotros? Nosotros la miramos como aquellas personas, como el pasaje de aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Amén. Queremos luego apedrear. Queremos luego decirle al hermano: ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó? Y de una vez. Pero necesitamos tener el amor que tuvo nuestro Señor, tener el tacto que Él tuvo, tener la palabra exacta que Él tuvo, porque no hay nada imposible para Él. Amén. Cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Lo estaba llamando a el compromiso. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. El Señor nos está llamando, sí, pero necesitamos aprender de Él para poder hacer el trabajo que Él nos envía a hacer de la manera correcta. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Si esta palabra trajo algo a su vida, démosle gracias al Señor y pidámosle que nos ayude. Yo quiero pedirle al Señor cada día que el Señor me ayude para poder predicar la palabra con amor, con sencillez, con compasión, porque necesito tener pasión por mi Señor, pasión por la obra. Si yo no tengo pasión por la obra, si yo no tengo pasión por mi Señor, si yo no tengo pasión por las ovejas, en mi corazón no hay nada. Amén. Entonces necesito yo no soy usted, yo necesito tener esa compasión, tener esa pasión, tener ese amor por la obra, y de ahí en más el Señor lo va a hacer todo. No hay nada de qué tengo que preocuparme. El Señor me dice: solamente busca mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. De ahí en más todo está bajo control. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque tú siempre hablas a nuestras vidas. Queremos agradecerte porque tú siempre estás enseñándonos y hablándonos de cómo es que tú anduviste sobre la tierra. Tu palabra dice que si alguno dice que te ama, debe de andar tal y como tú anduviste sobre la tierra. Pensando en lo humano, qué difícil es caminar como tú anduviste sobre la tierra. Pero pensando en aquella palabra que tú mismo dices
que tú eres el que estás en nosotros, que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Tu palabra nos habla abundantemente en cuanto a la presencia tuya en nuestras vidas. Así es que no hay nada de qué preocuparnos nosotros porque tú estás con nosotros. Gracias por todos mis hermanos que en esta noche pudieron estar. Gracias por todos aquellos que a lo mejor por algún motivo o razón no pudieron llegar. Señor, bendíceles, ayúdales, prospérales en todo lo que ellos hagan. Señor, que este mensaje pueda llegar al corazón de cada uno de aquellos que escuchan tu palabra, ya sea aún por las redes sociales, aún por videos, Señor, porque sabemos que toda esta palabra está llegando a personas que aún nosotros no conocemos, pero que tu palabra tiene el propósito por el cual es enviada al corazón de las personas que tú quieres salvar y que tú quieres alcanzar. Queremos tener la compasión, queremos tener la pasión, el amor, para hablar tu palabra con sencillez, con amor, con paciencia, aprendiendo de ti, porque tu palabra nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.